No, que os tengo que presentar. Os presento a Fernando Vegas, a Camila Mileto, catedráticos de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, y ellos pues ya nos van a explicar esto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Nos sentimos en casa siempre aquí y pasamos directamente a la materia porque hay mucho que contar. Bien, bueno, yo creo que todos cuando veíamos esto, por lo menos cuando estábamos en los banquitos de la escuela y nos enseñaban esto, como la escuela de Atenas, todos teníamos una cierta envidia, ¿no? Y dice, uy, ¿cómo estudiaban en Atenas?, ¿no? Y nosotros aquí en los banquitos de escuela. La misma envidia que quizá a veces se nos plantea cuando vemos las escuelas Montessori, ¿no? Donde los niños libremente pueden hacer sus actividades. Quizá casi todos, la imagen que tenemos de la escuela es esta, ¿no? Esto se enlaza con lo que justamente acaban de contar nuestros compañeros anteriores, y son las escuelas rurales, aquellas pequeñas escuelas, y justamente en este caso llena de niñas, que eran evidentemente la parte más débil de la sociedad del momento, con la luz que entra por la izquierda, según exactamente lo que acaban de explicarnos. Y quizá no es un desván, pero poco falta, ¿no? Es pues un espacio, una especie de reducto donde pues se sitúa una escuela, en este caso de los años 50, pero que en esos entornos rurales evidentemente se alarga esa situación de estas escoletas, ¿no?, de las rurales. Bien, algo muy parecido a lo que probablemente tenía que ser la escuela de Sesga en Ademuz, una pequeña aldea, donde pues hasta ni siquiera hay una luz que entra por la izquierda, la luz entra por delante y por detrás, hay sombra, y simplemente se sitúa esa pequeña escuela rural efectivamente en un segundo piso de un edificio. Estos son los niños que probablemente estudiaron allí, o algunos de ellos. Y esto es la experiencia de unas mujeres que estudiaron en esa escuela justamente poco antes que se cerrara. Esa escuela se cerró en 1965 porque en la aldea ya no había niños para estudiar en esa escuela rural. Y ese es un grupo de mujeres que hace poco escribieron un librito divertido de memorias de lo que ellas recordaban de esa escuela, ¿no? Y ese librito está allí, entre otros libros de la escuela. Esta es la escuela de Sesga, de esa aldea. Como os decía, ni siquiera tiene luz. Aquí al fondo hay una puerta, que es la puerta del retrete, que justamente se abría desde el interior de la escuela, como nos acaban de decir nuestros compañeros. No tiene luz más que esta ventana. Y es efectivamente el desván, es el segundo piso de un edificio que es un edificio cualquiera casi, ¿no?, de la aldea, pero un edificio que era un edificio, casi el único edificio público, digamos, o social o comunitario de la aldea, donde en la planta baja tenían el horno comunitario para hacer el pan de toda la aldea, y en la planta superior la escuela, justo bajo el techo, y la barbería. Aquí veis una imagen del horno, así como se conservaba cuando justamente antes de la restauración, tal cual. Era un horno de pan que además se había utilizado hasta 2003, que es la última vez que la última señora de la aldea hizo pan allí. Y esta es la barbería. La barbería, que era una especie de estancia donde estaba el barbero, que sabéis que el barbero era el médico, era todo, ¿no?, en la aldea. Y bueno, pues allí estaba con sus reuniones probablemente de vecinos, ¿no?, el barbero. Y esta es la escuela. Bien, pues la escuela, con sus símbolos de la época, os decía, se cerró en 1965. Desde ese momento no entró nadie más que con una especie de espíritu reverencial. La verdad que la aldea, actualmente tiene 3 habitantes. Cuando nosotros empezamos la restauración tenía 5, pero sí que en verano hay mucha gente que vuelve a la aldea. En verano podemos encontrar a lo mejor 300 personas que vuelven allí, ¿no?
Y la verdad que la gente, cuando se dijo que se iba a restaurar la escuela, la mayoría de ellos nos dijeron, ¡uf, qué pena!, ¿no? Y qué pena, ¿por qué? Porque es su memoria, era la memoria, ¿no?, de la gente y de la aldea. Así como la señora que escribieron el libro, pues también los demás vecinos de la aldea pues tenían una relación directa con ese espacio que había sido su escuela. Escuela que conservaba pues símbolos de la época, igual que pues una aceitera que era una lata reciclada del Plan Marshall y muchos más objetos. Cuando nosotros empezamos a hacer la restauración, y aquí veis una de las causas de la restauración, entraba agua por el tejado, nadie se había ocupado de la escuela desde 1965 y probablemente desde antes, pues tuvimos que hacer pues un inventario, una catalogación de todos los elementos para poderlos quitar y para luego volver a ponerlo exactamente en el mismo sitio. Esto es el catálogo de todos los objetos que se retiraron. A la hora que hacíamos pues el catálogo también tratábamos de entender qué eran y para qué servía cada cosa, y ya empezamos la restauración. Yo siempre digo que una casa no se empieza a construir por el tejado, pero una restauración siempre se empieza por el tejado, que es el problema que normalmente tenemos, ¿no?, la entrada de agua, y era lo que generó, digamos, la necesidad de intervenir en este lugar. Se restauraron sus revestimientos exteriores, tener en cuenta que nuestra idea desde el principio era conservar la memoria del pueblo realmente. La escuela no era nada como objeto en sí, o sea, no es nada más que un edificio común. Lo que contaba realmente es la memoria que había allí dentro, las personas que relacionaban su historia vital con ese edificio, no el edificio en sí, ¿no? Bien, por lo tanto, esa idea era fundamentalmente cuidar de la memoria y, por lo tanto, cuidar de las piedras, que era lo que nosotros teníamos que hacer. Cuidar de sus enlucidos, cuidar de sus objetos metálicos, cuidar de sus carpinterías, hasta de las pizarras, ¿no? Estos pueblitos no tenían dinero para comprar pizarras, pintaban un rectángulo negro en la pared y nada más, y esa era la pizarra. Y entonces, bueno, pues con el tiempo y la humedad se había descarcarillado, y entonces pues lo que hicimos fue restaurar, o simplemente con rigatino reintegrar esas pizarras negras pintadas en las paredes. Aquí veis la escuela una vez restaurada, y esto simplemente os quería llamar la atención en un elemento. Aquí veis que entraba agua, como os comentaba, y se había ido degradando y deteriorando el muro. Se nos planteaba un problema. Lo normal esto es pues, sanear lo que es el problema, que es la entrada de agua de la cubierta, y repintar, ¿no?, para quitar esas manchas más bien degradantes, ¿no?, de la humedad. Pero a la vez que repintábamos, te das cuenta de que repintar todo de blanco quiere decir también quitar otras cosas, que son las marcas también de la vida, ¿no?, y del uso, de un uso que ya no está, pero que la memoria sigue allí. Entonces decidimos empezar a pintar por arriba e ir degradando nuestra pintura, soltando nuestra pintura, para no cubrir y no quitar lo que eran la mancha de los niños que habían tocado esas paredes, que era casi un fantasma, ¿no?, que aparecía y que permanecía allí en la memoria. Por lo tanto, intentar compaginar lo que era el decoro y la necesidad de eliminar pues, esas manchas de humedad, pero de alguna forma conservar lo que había sido la vida de ese lugar. Estos son los resultados ya después del trabajo. Este es el horno como se restauró, el horno una vez, digamos, acabada su restauración, y el horno que también pues, conserva de alguna forma la memoria de la última señora, Presentación, que fue la que en 2003 dejó ya por última vez de hacer el pan allí, o de las señoras que a lo largo del tiempo habían ido utilizando el horno, ¿no? Esta es la barbería después de la intervención, y esta es la escuela que ya os he enseñado. Bien, en un rinconcito de la escuela, aquí al fondo, se conserva además una estantería llena de libros. Y bueno, aquí veis pues, los libros, entre los cuales está ahora ya el libro de la memoria de las señoras, y en la pared se conserva la memoria de los últimos maestros que se han ido recopilando, los últimos que estuvieron allí, ¿no?, casi los últimos de Filipinas, de esa escoleta rural.
Bien, entre los libros encontramos pues, cuadernos, registros, todos los registros de presencia de los niños. Eso nos ayuda además a entender la población de ese lugar. Pues efectivamente los niños eran hijos de los labradores, de 2 carpinteros, de pues, gente que trabajaba allí, y pues tenemos los registros de los días que iban al colegio. Y entre otros lo que nos encontramos es el registro de los libros de las misiones pedagógicas. Se conservan allí los libros de las misiones pedagógicas de 1931 de la Segunda República, y es curioso cómo esos libros pues, comparten su vida con los símbolos franquistas de todo lo que viene después. Esas escuelas perdidas conservan los libros de misiones pedagógicas, siguen durante todo el franquismo dando clases con los libros de misiones pedagógicas, probablemente porque a nadie le importaba nada que 4 pastores de la montaña pudieran leer un libro de misiones pedagógicas, ¿no? Y es curioso cómo eso se conserva también. Bien, con todo eso, esta es una imagen de esas misiones pedagógicas donde los niños leen sus libros fuera de la escuela, y de alguna forma se relaciona pues, con lo que es fuera de la escuela, ¿no? Con talleres que venimos organizando desde hace muchos años. El aprender de las piedras o entre las piedras también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con ese espíritu de aprender directamente de la arquitectura en el lugar, también con la gente, tratar de saber la arquitectura, que no es simplemente piedra, sino que algo se hacía en ella y tiene una relación directa con las personas. Pues imágenes de los talleres, de la gente con la que entrevistamos y con la que estuvimos trabajando y hablando para entender la propia arquitectura, los estudiantes que estuvieron en todo ello, y esa forma de aprender directamente haciendo relacionado con esas propias piedras de esos lugares. Bueno, capítulo 2, vamos a hablar de otra escuela, pero bueno, decir una escuela es una cosa un poco singular, es una torre, es una escuela, es una torre, una prisión, ayuntamiento, escuela, y fue hasta discoteca, o sea, es una torre militar que se ha utilizado para todas estas cosas, ¿no? Entonces no podemos decir que es una escuela, es de todo, ¿no? Es decir, la complexión es de arquitectura militar, digamos, o de torre vigía. Este es el aspecto que tenía hasta finales del siglo XX, con digamos, un hastial mistilíneo y una campana que tiene fecha de 1912, o sea, probablemente se añade en ese momento. Y curiosamente, esto es importante, tenía un puente que lo unía con un edificio que hay enfrente. O sea, digamos, un edificio más complejo es difícil, ¿no? En usos y en historia. Estamos en Cáliz, en el norte de Castellón, y esto es lo que nosotros nos encontramos. Ese hastial mixtilíneo que estaba hasta 1990 fue degollado y añadido pues un remate, digamos, con merlones, estilo un poco postmodern. La campana que estaba en la esquina se pone en medio, con este carácter un poco simétrico, monumental. Y bueno, la verdad es que el arquitecto que hace esto, que por cierto yo conocí hablando en este curset hace muchos años, falleció, y te dicen, ¿quieres continuar la obra? Y dices, uff, qué yuyu, ¿no? Y sobre todo cuando llegues allí, levantas la vista y dices, vaya, no comparto yo esto de aquí, o sea, ¿qué hacemos con este marroncete, ¿no? Bueno, el caso es que vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Esto es un poco el planteamiento de todo lo que hemos hecho. El pueblo se llama Cáliz o Cáliz de la Torre, porque al final la torre tiene un carácter muy importante dentro de la historia y está en todos los escudos, la torre y el cáliz. Y este es el proyecto de este arquitecto, que coge este hastial mistilíneo y un tejado a 2 aguas que había detrás, lo convierte en una terraza plana, es decir, eleva, y lo que hace es subir ese hastial mistilíneo para hacer el antepecho almenado. Bueno, y esto es lo que hay. La verdad es que nos revolvía un poco las tripas trabajar ahí, pero bueno, al final esto es la terraza plana con el hastial almenado, las piramiditas tipo Rossi. Bien, esto es el aspecto de la torre, que tenía bastante miga. Decimos que veíamos que a pesar de todo eso tenía muchas cosas interesantes. Un portón medieval como pocos hay todavía que se conserven, una mazmorra dentro, incluso otra mazmorra enterrada, una escalera bastante mal estado, pero que la veis que subía a la torre,
una primera planta llena de puntales que se nos ocurrió aflojar porque nadie nos decía qué es lo que pasaba allí, y cuando aflojamos en la segunda planta aparecía una cama elástica y dijimos, apriétalo otra vez porque se nos va esto encima, pero no se veía por qué era esa cama elástica. Aparentemente era una viga, eran unos forjados y no parecía que pasara nada. Y luego un montón de estratos de pintura, desde los pósters de negras con el pelo así afro y fumando canutos de la Motown, digamos, de la discoteca, porque todo el pueblo actual ha nacido en esa discoteca, se han conocido las parejas agarrados en los guateques de la época y, digamos, todo el pueblo dice que ha nacido allí de una manera u otra. Y esta es la planta segunda que decían que se había utilizado como escuela de niñas, pero sabíamos poco más del tema. Este es el tejado plano, digamos, en un principio, imaginaos que estos dos tramos estaban inclinados, o sea, pero eran dos. Entonces lo que se hace es, ahí lo veis, ahí veis el hastial, está recrecido como mampostería de cemento. Bien, aquí esta es la escalera un poco de gato que hace este arquitecto para subir a la terraza plana. Y esto es el levantamiento que hacemos, pues, de la torre en sí, de la escalera adosada, del edificio de correos. Realmente para explicar esto necesitaríamos un par de horas por lo menos, pero bueno, vamos un poco rápido. Este es el edificio de correos que había enfrente y esta es la puerta que conectaba con el puente que pasaba por encima de la calle. Es decir, este edificio tenía planta baja y planta primera con una escalera y a esta planta no había accedido nunca nadie. Porque ¿qué pasó con ese puente que os hemos dicho que existía? El puente era de madera, no sabíamos de cuándo era. La madera, pues seguramente era de madera de Sabina, entonces tenía ese aspecto nudoso, feo, etcétera. Y en los años 50 dijeron, no, que esto es madera, tal. Y tiraron la madera y pusieron unas vigas de cemento con aluminosis que en los años 90 pues, se tuvo que demoler. De manera que aquella segunda planta que no tenía acceso desde dentro se quedó sin acceso. Y era un misterio. Nadie había entrado allí en los últimos 25 años, ¿no? Volveremos al tema. Esto era el Correos por dentro. Esta es lo que os comentaba del puente que ha desaparecido. Estas son las vigas de madera todavía. Y teníamos, pues eso, una especie de vacío. Nosotros pensábamos que el puente era una cosa exótica o moderna, pero bueno, luego se demostró que no lo era así. Entonces, lo primero que hicimos fue coger una grúa y con un ancazo, y esto fue Camila, fue la descubridora de la tumba de Tutankamón, entró allí, alguien nos dijo, no, ahí estaba la sala del discjockey. La sala del discjockey seguía allí, con todos los pósters de los años 60, 70, Bruce Springsteen, que todavía no le salía barba, o sea, era una cosa increíble, ¿no? Estaba, yo qué sé, Bon Jovi, estaba, no sé, os podéis imaginar allí de todo aquí, no puedo entrar. Y detrás incluso se veían como decoraciones de 1870 o algo así, ¿no? Bien, ¿sigo yo? Este es el estudio previo, plantas, lo que había. A ver, lo que os quiero decir es que decidimos hacer este trabajo a pesar de que se nos revolvían las tripas con la parte superior porque había mucha materia, había cosas que se estaban cayendo. Entonces, bueno, pues es el levantamiento, toda la estratigrafía que es complejísima a nivel de usos y a nivel de obra. Este es el proyecto y el proyecto, una cosa principal es decir, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Dice, a ver, opción 1, me lo quito. ¿Vale? Uf, qué descanso. Pero, ¿qué hacemos? ¿Reconstruimos lo de antes? No podemos reconstruir lo de antes porque entonces tendríamos que bajar otra vez las cubiertas. Entonces, la gente está muy contenta ahora que sube a la terraza y puede hacer las fiestas y anunciar las fiestas de la alcaldesa, bien, las fiestas de Cáliz, ¿no? Entonces, querían la terraza, pero entonces ya no podíamos revertir eso. Quitamos las pirámides que nos molestan, las hacemos más gordas para que parezcan almenas de verdad, que no parezcan esas especies de libros de arbolitos de Bugs Bunny, ¿no? Cuando sabéis los dibujos animados, cuando Bugs Bunny se pone detrás de un arbolito así y se le cubre entero el cuerpo. Es que, bueno, no sé. Bueno, quitamos esto. Bueno, al final decidimos no hacer nada de esto porque de alguna manera si empezábamos a mejorar, entre comillas, la solución de las almenas, nos hacíamos cómplice de esa solución. Y lo curioso de todo esto es que lo que hicimos fue consultar todo esto con el alcalde de entonces y compartir la decisión, esa parte un poco educativa de decir, mira, ir descartando cosas y tal. Entonces decidimos simplemente hacer una pequeña veladura para que aquello fuera más digerible, porque era un rojo muy intenso, y atender a las cosas más urgentes de la torre. Y luego ya veríamos, cuando se acabaran las cosas más urgentes, ya veríamos qué hacíamos con el tema del remate. Bien.
Bien, pues en ese momento empieza la obra, trato de ir rápida sobre el tema. Bueno, este cartel estaba allí, o sea, no es un cartel inventado, ese era el cartel que estaba pegado a la torre, ¿no? La torre con peligro de caída y de matar a alguien, aunque no fuera absolutamente así como os podéis imaginar. Bien, pues la primera, digamos, se empieza a hacer desde una limpieza de todos los enlucidos, aquí veis bastante ennegrecidos debido pues, a líquenes y demás, con lo cual se empieza a hacer una limpieza manual de arriba a abajo con cepillito para ir pues, quitando esos líquenes. Luego, pues las varias lagunas de los enlucidos, lo que hicimos fue pues, estudiar, pues, buscar unas mezclas, digamos, parecidas al existente y ir rellenando las lagunas, de forma que, bueno, pues aquí veis el antes y el después de las superficies externas, rellenando, pues en cada momento, pues depende si era de cal, de yeso, dependiendo de las zonas. Fijar los bordes, uno de los problemas que a veces tenemos, ¿no?, en fijar los bordes como estos, donde o bien llegas hasta el borde que había, que es una posibilidad, la otra es dejar el borde como estaba, pero si dejamos el borde, de alguna forma dejarlo lo más natural posible. Pues hicimos un poco un estudio de cómo dejar esos bordes lo más naturales, rellenar también todas las juntas de la planta baja que se habían erosionado especialmente con un mortero parecido, y estas son las pruebas de qué hacemos con esa cosa de allá arriba, ¿no? Pues bueno, empezamos a blanquearlo y ver qué pasaba desde lejos. Si os dais cuenta, esto que no está blanqueado todavía se ve muchísimo, y esta que la parte que ya estaba de alguna forma con esa lechada de cal, pues se baja un poquito en intensidad, sigue allí, pero por lo menos no llama tantísimo la atención, ¿no? Y esa era la idea inicial. Bueno, aquí tenéis unas fotos de antes y después para que veáis un poco por fuera cómo quedó, ¿no? El edificio de correo, algo parecido. Se hizo pues también una intervención en consolidación de las superficies y de reintegraciones, eliminar todo lo que era, bueno, cableado no se podía eliminar, se rejuntó, se unió para que solo ocupara una zona, y bueno, tenéis el antes y el después. Y luego ya, pues a nivel de intervención estructural, pues había un problema muy, muy importante en ese forjado que estaba todo apuntalado, que os comentaba antes Fernando, que es este, donde a primera vista sí ves que entra el agua, pero no sabes exactamente la magnitud del problema hasta que, pues y aquí vemos nuestro amigo Arturo Zaragoza, que mete la mano o el brazo en el problema. Si os dais cuenta, pues la gran cargadora del forjado central pues estaba completamente comida por las termitas, tanto que se podía poner el brazo entero justo en la cabeza de la viga. Eso plantea un problema importante, porque si tenemos que sustituir la cargadera de 8 metros de longitud, pues tenemos que remover también todo el forjado de encima, un forjado que estamos viendo que como mínimo era, pues podía tener 500 años. Tenemos que desmontarlo entero para cambiar la cargadera. Entonces, bueno, pues lo que decidimos fue cortar la cabeza en situ, mantener evidentemente el forjado en su sitio, cortar la cabeza, sustituir la cabeza de la viga con una nueva cabeza, ¿no? Una prótesis tal cual. Esto es todo el estudio de cómo se hace eso, porque evidentemente luego la cabeza tiene que apoyar dentro del muro, no es una cosa del todo sencilla, y este es el refuerzo de esa viga una vez ya intervenido. Ahora con fotografías lo veréis mejor. Aquí veis que no se percibían esos problemas porque lo que habían ido haciendo en el tiempo era cerrar los agujeros de las termitas con yeso, y iban metiendo yeso y iban cerrando, ¿no? Pero bueno, una vez abierto, este era el aspecto que tenía. Esta es la cabeza ya cortada, donde veis perfectamente cómo estaba comida por las termitas, y esta es la intervención. Parece sencillo, pero no lo es, porque es un pedazo de viga, con lo cual se le cortó la cabeza, este señor aquí debajo cortándola. Aquí veis ya la viga sin su cabeza, se puso una plancha metálica y
en el medio para conectar la nueva cabeza con la viga y ya pues se volvió a poner la madera, la parte sana, digamos, de la madera encima de la plancha metálica y se juntaran las dos. Esto es toda la intervención en la parte superior, pero rápido. A ver, simplemente aquí hicimos un refuerzo y lo único que pasa es que para no afectar la visión del forjado, que es de 1500 y pico, le colocamos encima una plancha metálica, digamos, conectada a través de las cabezas de las vigas contra la viga. Es una especie de hacer una viga de dos pares. Lo que pasa que lo que tenía curioso en este caso es como la viga estaba flectada y además el pavimento era todo ondulado, en vez de hacer una plancha metálica de 6 milímetros, que es lo que nos salía, que era una cosa barbaridad, pues tuvimos que hacer 6 láminas de 1 milímetro, abollarlas según la indicación, para evitar hacer lo que llamáis en Cataluña una carena en medio de un pavimento que parecía San Marcos. Bueno, una cosa un poco compleja, pero ahí está. Bien, instalaciones, por el suelo, baldosas recuperadas para evitar, sustituir muchas. Aquí veis el pavimento ya recuperándose. Y esto es la recuperación de los ambientes históricos. En un principio, estamos en la primera planta, había grafitis muy pequeños, digamos, de los siglos XVI y XVII, muy interesantes, pero luego había una configuración mayor de escudos de 1870 y pico, y entonces intentamos defender las dos cosas, o sea, mantener los grafitis y al mismo tiempo mantener la figura central. Es decir, combinar una visión general, digamos, de la configuración con una visión de detalle, digamos, de los grafitis. Esto es antes y esto es después, ¿no? O antes y después. Antes y después. Y esto es a nivel... Bueno, la escalera que alguien había dicho, bueno, tirarla, esto de aquí no vale, no sé cuánto, no sé qué, es un tabiquillo. Pues empezamos a rascar y empezamos a encontrar cosas bastante interesantes, acabados propios de 1750, y esto es restaurado. Y esto, había habido un informe de restaurador que decía, no hay nada de consideración. Es decir, con eso prácticamente había condenado al olvido o al picado generalizado la torre, ¿no? Esto es antes y esto es después. Bueno, las intervenciones más recientes... Bien, bueno, la viga de arriba resulta que la hemos encontrado que estaba podrida gracias a la intervención, digamos, que se había hecho hace 20 años, porque las aguas habían ido hacia un lado, un desastre, no lo voy a contar, pero una viga había durado 500 años y en 20 años se había podrido. Así que hemos tenido que hacer otra reparación similar a la que os hemos comentado y, acabada esa reparación, se ha planteado qué hacer con el remate, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer con el remate? Pues al final, ya de acuerdo con la Consellería, con el pueblo, pues hemos vuelto a plantear el colocar la campana en el sitio donde estaba, solo que al final lo que no podemos hacer es el hastial mixtilíneo donde estaba, porque efectivamente queda mucho más abajo y ahora mismo ya no habría ni siquiera antepecho. Conclusión, mejor las cosas, no tocar cosas irreversibles, porque es que no hay forma de echar marcha atrás. Bueno. En la planta segunda es interesante porque se han recuperado también pues todas las pinturas y han aparecido, pues mira, aquí tenéis el retrete de los niños, en concreto de las niñas, digamos, en esa escuela, que por cierto utilizaba la aspillera defensiva de la torre como ventilación directa del retrete. Está muy bien colocado. La verdad es que una aspillera como ventilación del retrete. Bueno, aquí tenéis el resto de las sanguinas que había por aquí. Empezaban a aparecer estaciones de un Vía Crucis, ¿no? Esto es después, ¿no? Cuando veis también, aquí veis los hastiales antiguos y las pinturas. Y bueno, en un principio, para hacer un poco de resumen, por cierto, empezaron a aparecer también imágenes de torre con puentes, así que empezamos a sospechar que efectivamente ese puente, que parecía una cosa como anecdótica, era mucho más antiguo de lo que pensábamos, ¿vale? Y bueno, a nivel de estas sanguinas, de alguna manera acompañaban lo que era la educación en aquel momento. Madoz habla de que esta segunda planta se utilizaba como prisión para nobles, para no meterlos abajo, pero al parecer después de eso, quizá a través de Moyano, la escuela de niñas que había en un principio en la casa de la maestra,
parece que pasa aquí, estos son datos del cronista, y efectivamente ahí montan una serie de estructuras. En el fondo, lo que enseñan aquí en la escuela de niñas es pues, el Vía Crucis pintado, que acaba en la ermita local pintado, o sea, para que las niñas ensayen de alguna manera todo lo que son las estaciones del Vía Crucis. Luego también hay escenas un poco así, como el marido regañando a la mujer, incitando a la sumisión de la mujer en su vida futura, yo qué sé, bueno, ese tipo de cosas que os gusta tanto ahora a las mujeres de ahora. Bien, bueno, aquí tenéis la segunda planta de Correos, la segunda planta, bueno, esto lo acabas tú, ¿no? Bueno, muy rápidamente acabamos esto, porque pues, más que nada porque es algo curioso, ¿no? Esta es la parte del edificio de Correos y, pues si os acordáis, era esta situación. Nos planteamos qué hacer en este caso y decidimos conjuntamente con la población, con la corporación municipal y todo, pues conservar su aspecto de reducto también de memoria reciente, ¿no? Porque al final pues tiene, en el fondo no deja de ser memoria, aunque sea mucho más reciente. Sí que se restauraron la pintura tampoco son unas pinturas de un interés extraordinario, por lo que se restauran en las partes donde se ven, pero sí que decidimos dejar los carteles allá donde estaban, ¿no? Entonces, pues lo que se hizo fue una restauración de pintura mural y de papeles pegados a las paredes, que son en este caso los carteles. En la parte superior, donde estaban las pinturas que conectan la torre, conectan la torre, el interior de la torre, si os acordáis, la escalera de acceso a la torre principal tenía exactamente este tipo de pinturas del 18 que conectaban también con los ambientes superiores del edificio de Correos. Eso también se ha restaurado y esta es un poco la situación final, que es esa especie de mosaico de momentos donde tenemos pues, las pinturas del 18, el zócalo del 19 y los carteles del siglo XX. Y eso es un poco, claro, cuando alguien entra aquí y dice, bueno, ¿y ya está? Pues sí, ya está. Así está. Bien, lo que más quizá nos interesa al final de todo el proceso es que el pueblo de Caliche está contentísimo con su torre. Está contentísima la corporación municipal, pero también todos los vecinos que organizan visitas, que están muy contentos con haber recuperado su patrimonio en todas sus versiones y en todos sus elementos. Y quizá esa es la satisfacción mayor, ¿no? de estos trabajos. Y nada más. Muchas gracias.